Persiguiendo el Jade, capítulo 182, historia adicional y final. La mano de Si-Chen, que descansaba sobre el brazo de la silla del respaldo redondeado, se cerró inconscientemente en un puño. Padre siempre ha sido leal a su majestad. Sin embargo, Wei-Yan cambió de tema abruptamente. ¿Sabes por qué el príncipe heredero aún no ha nombrado una princesa heredera? Si-Chen frunció ligeramente el ceño. Se rumorea que el príncipe heredero siente una especial predilección por una concubina, hasta el punto que incluso su hijo mayor nació de ella. Wei-Yan tomó un sorbo lento de té y preguntó: ¿te crees eso? Si-Chen frunció aún más el ceño. El príncipe heredero es sabio y virtuoso. No es de los que se dejan cegar por la lujuria. Podría ser que la demora en el nombramiento de la princesa heredera también esté relacionado con su majestad. La mirada de Wei-Yan se tornó particularmente compleja. Después de estar tanto tiempo sentado en ese alto trono, es probable que uno olvide cómo era antes. Si-Chen permaneció en silencio esperando que Wei-Yan continuara. Wei-Yan se levantó de la silla del gran tutor y se acercó a la ventana, juntando las manos a la espalda mientras contemplaba los crisantemos silvestres que llenaban el patio, con la mirada profunda y distante. Hace 20 años su majestad era muy parecido al actual príncipe heredero, virtuoso, sincero y benevolente, pero entonces el difunto emperador desconfiaba de la familia Qi y del palacio oriental, favoreciendo a la madre y al hijo, Jia, para reprimir al príncipe heredero. Su majestad caminaba sobre hielo fino a cada paso. Más tarde, durante el golpe de estado de Taiqian, solo gracias a los esfuerzos conjuntos de la familia Qi, Xie y Wei, su majestad fue empujado al trono del dragón. Su majestad recuerda el meritorio servicio de la familia Qi, Xie y Wei al apoyar su ascenso al trono. Sin embargo, a juzgar por su actitud en el Palacio del Este a lo largo de los años, también teme que la historia se repita. La familia de la emperatriz proviene de una de los funcionarios civiles y ha intentado repetidamente concertar un matrimonio con una persona vinculada al ejército para el príncipe heredero, solo para sufrir repetidos reveses e incluso perder el favor imperial. Puede que la emperatriz aún no comprenda las intenciones de su majestad, pero el príncipe heredero las ha comprendido. Por eso, durante todos estos años se ha mantenido con solo una concubina y nunca se ha mencionado la posibilidad de nombrar una princesa heredera. Wei-Yan se giró para mirar a Si-Chen. Si desconfía tanto de su propio hijo, ¿cómo podría confiar plenamente en un marqués no imperial al mando de cientos de miles de tropas estacionadas en el noreste? La prominencia de tu familia Xie ha superado con creces la de la familia Qi. Si la empuñadura de la espada permanece firmemente en sus manos, podría permitirse el lujo de usarla, pero si percibe que esta espada ya no le obedece, ¿has considerado el destino de la familia Xie? Si-Chen permaneció sentado en silencio en la silla de respaldo redondeado con una expresión fría. Wei-Yan dijo: dejemos de lado por ahora el plan de contraatacar a los Hue del norte. Incluso si lo menciona cuando su majestad lo convoque, puede usar las recientes inundaciones en Jiangnan como excusa para demorarlo. Si-Chen se puso de pie e hizo una reverencia solemne a Wei-Yan. Gracias por tu guía, tío, lo entiendo. Wei-Yan observó la figura de su sobrino alejarse mientras salía del estudio, con los ojos marcados por el paso de 20 años, teñidos momentáneamente de melancolía. En su vida anterior, para entonces, aquel niño ya se había vuelto contra él hace muchísimo tiempo. Bajando la mirada hacia el monumento conmemorativo en la esquina del escritorio sobre las inundaciones de Jiangnan, sus ojos reflejaban una profunda reflexión. Lo más insondable en este mundo es, sin duda, el corazón humano. ¿Quién podría haber predicho que el otrora renombrado príncipe heredero de Yengle, después de sentarse en el trono del dragón durante 20 años, también comenzaría a temer a sus propios hijos y generales militares? Sin embargo, habiendo sido indeciso durante la mayor parte de su vida, de corazón blando y excesivamente preocupado por su reputación, incluso si ahora alberga tales recelos, carece de los medios para tomar medidas tan decisivas.
En cuanto al Palacio Oriental, Wei Yan recordó los métodos del hijo mayor del príncipe heredero, que se había aliado con la familia Li en su vida anterior y golpeó suavemente con los nudillos el alféizar de la ventana. Zichen no esperaba que al llegar a la capital se encontrara con el príncipe heredero antes incluso que ver el emperador. Esa noche Wei Yan regresó a la casa bajo la luz de la luna y las estrellas. Al ver al hombre disfrazado de asistente de Wei Yan, Zichen juntó las manos en señal de saludo después de que Wei Yan cerrara las puertas y ventanas. «Saludo, Su Alteza, príncipe heredero». Vestido con ropa sencilla, Qin Min aún irradiaba un aire de nobleza mientras le indicaba a Zichen que se pusiera en pies. «Marqués, por favor, deje al lado las formalidades. Hace tiempo que he oído hablar de su valor y verlo hoy confirma su extraordinario porte». Zichen simplemente respondió: «Su Alteza me halaga». Qin Min le indicó a Zichen que se sentara. Solo después que Wei Yan regresó, sonrió modestamente y dijo: «Mi afán por conocer a los héroes fue un impulso que Chu Bai a traerme a verte sin previo aviso. Espero que mi visita no te resulte demasiado repentina». Zichen soltó una risita, sus ojos brillantes reflejaban la confianza enérgica propia de la juventud. «El gesto de Su Alteza me hace sentir verdaderamente honrado e inmerecidamente». Mediante el intercambio de cortesías, ambas partes comprendieron claramente la postura del otro. Qin Min declaró: «Sé que vino a la capital por el tema de suministros militares para la campaña de contra los Hue del Norte. Su Majestad, benevolente con todos bajo el cielo, desea evitar más conflictos y tiene la intención de aceptar la propuesta de paz de los Hue del Norte. Sin embargo, creo que negociar solo significaría dejar que el tigre regrese a las montañas. Gran Jin se ha estado recuperando durante años, si bien el marqués Wan Shan ha contenido los Hue del Norte durante estos 5 años, no se han librado batallas importantes. Dada la actual fuerza del Gran Jin, enfrentarse a los Hue del Norte en una batalla decisiva es totalmente factible». Zichen enderezó su expresión y preguntó: «¿Cuál es la estimada opinión de Su Alteza?» Qin Min respondió: «Opinión estimada no es el término adecuado. El marqués de Wanshan es renombrado en todo el país y usted, joven marqués, ha alcanzado la fama en su juventud, siendo conocido en la corte y en todo el territorio. Pensé, mientras que el marqués de Wanshan custodia el territorio del Gran Jin en el noroeste, si usted ocupara un cargo nominal en la capital para instruir a esos jóvenes nobles arrogantes, con padre e hijo al gran servicio del Gran Jin, Su Majestad seguramente estaría complacido». Al comprender la implicación de Qin Min, la sonrisa de Zichen se desvaneció ligeramente. «Gracias por su orientación, Su Alteza. Consideraré detenidamente su propuesta». Dicho esto, Qin Min se levantó para despedirse mientras se ajustaba la capa y llegaba a la puerta y miró a Zichen. «Mi arriesgada visita de hoy estuvo motivada en efecto por el deseo de conectar con héroes. Mi situación no es mucho mejor que la suya». Luego, después de que Wei Yan vio salir a Qin Min, Zichen se permitió recostarse en la silla con un brazo sobre los ojos y labios apretados. El mensaje del príncipe heredero era claro. Padre e hijo Xie habían alcanzado una fama desmesurada en los círculos cortesanos y militares. Si permanecía en la capital ocupando un cargo honorífico, su presencia como rehén podría tranquilizar al emperador respecto a la lealtad de Xie Linchan. Cuando Wei Yan regresó, Zichen permaneció en la misma posición. Wei Yan estaba sentado junto a la ventana cogiendo un libro para hojearlo. «¿Me guardas rencor?». Zichen bajó el brazo de sus ojos y respondió con desgana: «No». Wei Yan dijo: «El príncipe heredero será un gobernante sabio. No me temo que me lo reprocharas al presentártelo». Recordando lo que Wei Yan le había contado durante el día, Zichen miró a su primo. ¿Con cuántos otros comandantes militares se habrá puesto el contacto en secreto el príncipe heredero? La mirada de Wei Yan apartó las páginas del libro, mostrándole finalmente cierta sorpresa. «Eres bastante perspicaz. Además de ti, la única otra familia en la capital digna de la iniciativa del príncipe heredero es la familia Chen».
Sichel lo miró con curiosidad preguntándole el resultado. Wei Subai con imponencia, el señor Chen Guo es un ministro leal, pero después de todo es un funcionario veterano que ha servido a 3 dinastías y tiene una visión de futuro. Si bien Chen Chen fue renombrado como usted en sus primeros años, después de solo se ganó la reputación de derrochador. La razón fue por una cortesana y lo traicionó y después nunca se recuperó. La expresión de Sichen se volvió algo indescifrable. Chen Chen no puede ser tan malo. Wen Subai miró a Sichen. Cuando los invitados de honor del príncipe heredero discutían hoy estrategias para ti y tu tío, alguien sugirió que fingieras estar desconsolado y te convirtieras en un libertino para tranquilizar a su majestad. Dije que no funcionaría. La familia Chen ya ha usado esa táctica. Si la usaras de nuevo sería redundante. Además, si tienes una chica que te gusta, podría malinterpretarlo y me temo que volverías a enfadarte. Si Chen interrumpió a Wen Subai. Llevo 5 años en el campamento militar. ¿De dónde voy a encontrar una chica que me guste? Wen Subai se rió. A menudo oiga a la tía mencionarte a ti y a la hija del general Meng. Pensaba que eran novios desde la infancia, compañeros de juegos inocentes. Si Chen recordó a la niña que conoció hoy, quien no dejaba de llamarlo hermano menor, y sintió una opresión inexplicable en el pecho. Al oír las palabras de Wen Subai, la sensación empeoró aún más. Un rastro de impaciencia acusó sus refinados rasgos. ¿De qué tontería estás hablando? Es una niña problemática desde que aprendió a caminar. Solo mi madre la quiere y la trata con cariño. Wei Subai miró a Sichen y sonrió significativamente. Creo que la señorita Men es sincera y de corazón puro, lo cual es raro y valioso. Sichen recordó a la niña de sus recuerdos y por alguna razón su aspecto actual afloró en su mente, aumentando su irritación. Simplemente la veo como una hermana menor. Wen Subai asintió con un murmullo. Eso le gustaría a mi madre. A menudo le dice a mi tía que quiere encontrarle un buen partido a la señorita Men, pero mi tía dice que no soportará separarse de ella y espera que recapacites dentro de unos años, cuando regreses. De lo contrario tendrá que ver cómo la nuera que crió desde la infancia se va con otro. Sichen frunció el ceño. Hace tiempo que le dije a mi madre que solo la vea como una hermana menor. En cuanto dijo esto, su corazón se inquietó aún más. Con impaciencia con las cejas. ¿Qué te pasa hoy, primo? ¿Por qué sigues hablando de esto? Wei Subai sonrió. Ya casi tienes 19 años. Dentro de un año serás mayor de edad y será el momento de pensar en el matrimonio. Sichel levantó los párpados. Tú no tienes prisa, primo. ¿Por qué debería tenerlo yo? Al ver que volvía a centrar la conversación en sí mismo, Wei Subai supo cuándo parar. Bien, no voy a hablar más de esto contigo. Esta tarde está de noche. Vuelve a tu habitación y descansa. Wei Subai se marchó con las mangas anchas de su camisa hundiendo al viento, pero Sichen no pudo dormir. Salió de su habitación y se sentó apoyado en un pilar de la barandilla de la madera del pabellón junto al agua de la mansión Wei, y con una pierna levantada contemplando la luna llena reflejada en el agua, recordó inexplicablemente la escena de hoy en el pabellón de la mansión de Qin Wen-gong, donde encontró a Chan Yu. La muchacha era alta y delgada, vestida con una falda rojo granate, mientras yacía en la barandilla inclinada. La mitad de su falda se arrastraba por el suelo. Hojas verdes de loto cubrían su rostro, dejando solo su cabello oscuro cayendo en cascada sobre el largo banco como una carpa roja varada en la orilla. El reflejo de la luna en el agua parecía transformarse en el rostro de la chica, rasgos brillantes y cautivadores, pero que lo miraba con una sonrisa un tanto tonta. Sichen frunció el ceño y arrojó una piedra en el agua. Las ondas se dispersaron y el rostro brillante y encantador que se veía en el agua desapareció con ellas. Chan Yu volvió a ver a Sichen durante la clase de tiro al arco en el colegio imperial. Mientras caminaban para ponerse sus atuendos de equitación, las damas nobles charlaban sin cesar sobre el nuevo instructor de artes marciales. Pero Chan Yu nunca se había preocupado por esas cosas, así que no les prestó atención. No fue hasta que se alinearon en el campo de entrenamiento, lo vio y se quedó perpleja. Su anterior instructor de artes marciales, con rostro severo, bajo y una espesa barba, anunció:
El instructor sí es un general que ha luchado más allá de la frontera, ha batido a los bárbaros del norte de Hue y ha logrado ilustres hazañas militares. Su destreza en el arco es famosa por dar en el blanco desde 100 pasos. Desde ahora en adelante, el instructor Sie les enseñará arquería. No se descuiden. Los estudiantes respondieron al unísono, aunque las respuestas de los discípulos fueron notablemente más entusiastas. Sichen permaneció impasible todo el tiempo. Solo después que el instructor de artes marciales terminara su charla, pronunció sus primeras palabras con el rostro frío. Corran 10 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Esto dejó a todos estupefactos. Un coro de ¿ah? Resonó como si pensaran que el nuevo instructor se había equivocado por ignorancia, pero Sichen no mostró ninguna intención de retractarse de su orden. Por lo tanto, el grupo de jóvenes no tuvo más remedio que resignarse y empezar a correr vueltas alrededor del campo. Por suerte, Kichu se había ausentado ese día. Los príncipes, al ver que las damas nobles corriendo las vueltas, no se atrevieron a admitir que no podían completar la tarea. Las damas nobles, al observar que los príncipes mimados permanecían en silencio, tampoco se atrevieron a quejarse. En la cuarta vuelta, uno de los príncipes más débiles palideció y declaró que no podía continuar, y un eunuco que le esperaba fuera del campo lo condujo fuera de la pista. Al ver que incluso un príncipe se rendía, las damas de la nobleza también comenzaron a abandonar la carrera una tras otra, alegando que ya no podían correr más. En la primera clase de tiro con arco impartida por el nuevo instructor, menos de una décima parte de los alumnos originales continuaron practicando este deporte. Cuando Sichen explicó los fundamentos del tiro con arco, parecía completamente indiferente a cuántos quedaban. Tras su breve instrucción, los hizo practicar individualmente durante un rato, antes de experimentarlos uno por uno en su blanco. Mientras practicaba, Chang Yu incluso escuchó a 2 príncipes murmurar: ¿por qué este llama viviente vino a ser nuestro instructor de artes marciales en lugar de quedarse en el campo de batalla matando bárbaros? ¡Qué desperdicio de talento! Chang Yu también opinaba que era un desperdicio que Sichen impartiera clases en el colegio imperial. Un hombre tan indómito y de espíritu libre como él pertenecía a las vastas fronteras. ¿Por qué había asumido semejante deber? Distraída por estos pensamientos, cuando le tocó disparar, falló completamente en el blanco. El rostro de Sichen se ensombreció como si quisiera devorar a alguien. Inmediatamente ordenó a los demás estudiantes que continuaran practicando mientras él se concentraba exclusivamente en Chang Yu. Los pocos príncipes e hijos de funcionarios que aún no habían tenido su turno para disparar miraron a Chang Yu con ojos agradecidos. De pie en el campo de tiro con arco apuntando al blanco, Chang Yu sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Tras disparar 3 flechas que dieron en el banco, se giró para mirar hacia Lin Chen esperando su veredicto. Las palabras de Sichen cayeron como granizo. No tienes los ojos ciegos ni las manos rotas. ¿Cómo pudiste fallar así antes? Chang Yu respondió con sinceridad: estaba distraída. La expresión de Sichen se volvió aún más fría. ¿Puedes distraerte mientras tensas un arco y disparas una flecha? ¿En qué estabas pensando? Cerca de allí, la fantasía de las damas nobles sobre Sichen se había desvanecido por completo. Miraban a Chang Yu con inmensa compasión mientras soportaba el regaño. El instructor Sie es demasiado severo. Chang Yu todavía es una jovencita. ¿Cómo puede ser tan duro? Mi madre tenía razón. No se puede juzgar a un hombre por su apariencia. El instructor Sie puede ser excepcionalmente guapo, pero también ese carácter tan fuerte, y siendo un militar, quién sabe si podría golpear a alguien cuando se enfade. Ante esas palabras, las damas nobles que habían estado observando a Sichen y Chang Yu desde la distancia palidecieron aún más y retrocedieron varios pasos al unísono en el campo de tiro al arco. Chang Yu también se sentía algo ofendida por la serie de comentarios fríos de Sichen. Cuando él le preguntó de nuevo, ella le respondió con sinceridad: estaba pensando en ti. La campana de bronce sonó señalando el final de la clase de tiro con arco. Interrumpida por el timbre, Chang Yu estaba a punto de terminar su frase inconclusa cuando notó que la ira de Sichen flaqueaba. Como aturdido por sus palabras a medio pronunciar, su expresión se volvió extremadamente extraña y solo dijo: «Deja de dar rienda suelta a tus fantasías descabelladas». Chang Yu se dio cuenta de que había entendido mal y apresuró decir «yo no», pero Sichen levantó la mano para detenerla, aparentemente sin querer escuchar más, y dijo: «La lección termina
hoy aquí. Chang-yu observó impotente cómo se alejaba con una actitud gélida y a punto de tropezar y caer de bruces en las escaleras que daban al exterior del campo de entrenamiento. Chang-yu se rascó la cabeza y dijo: ¿de verdad lo hice enojar tanto? Lo que quería decir es que estaba pensando en por qué viniste aquí. Debido al incidente ocurrido durante la clase de tiro con arco, Chang-yu se sintió deprimida todo el día. Ella creía que Si-chen debería haber malinterpretado sus palabras, dado que él estaba tan enojado y necesitaba aclarar las cosas con él. Sus compañeros, al verla abatida, supusieron que Si-chen la había arrepentido severamente y expresaron su indignación con ese hombre. El profesor Si es demasiado estricto, realmente no respeta la dignidad de una jovencita. Exacto, con razón mi madre dice que por muy guapo que parezca alguien si viene del ejército, casi siempre es un rudo y mal educado. Chang-yu, tengo un poco de almond crisp para ti, no te enfades. Toma, aquí tienes mis frutas confitadas con vino de ciruela. Ah, y mis galletas finas de piñones. Al final, Chang-yu quedó perpleja al recibir una mochila llena de bocadillos de manos de las jóvenes damas de la nobleza. Li Huayan, un estudiante de la cercana Academia Superior Jia, probablemente también había oído que el instructor de artes marciales había regañado a Chang-yu. Como Ki-chu no estaba hoy, le esperó fuera de la academia. Al verla, le entregó su tarea de ábaco con la misma familiaridad de siempre. He terminado los problemas que el instructor me asignó hoy. Tras tomar el cuaderno, Chang-yu correspondió sacando su mochila un puñado de caramelos que le habían dado las jóvenes nobles y sinceramente dijo gracias. Li Huayan, que sostenía los caramelos, se quedó perplejo y solo pudo responder con una mezcla de diversión y exasperación. Gracias, señorita Men. Chang-yu agitó la mano y dijo: no hace falta, no hace falta. Al darse la vuelta, vio a alguien de pie junto a la puerta lunar, a quien no había visto antes. Su rostro era frío como el jade, sus cejas oscuras como la tinta y su mirada penetrante, fría y fijo en ellos dos. Chang-yu sintió como un hormigueo en la piel, como si Chen le hubiera pillado con las manos en la masa copiando sus deberes. Sin embargo, Li Huayan sintió que la mirada del joven era tan gélida y sombría que parecía como quisiera cortarle las manos que sostenían los caramelos. Cuando Chang-yu luchaba por encontrar palabras para romper el incómodo silencio, vio que Si-chen se dirigía con una mirada fría antes de darse vuelta y marcharse. Temiendo que Si-chen se lo contara a su madre, quien seguramente se enfadaría, se sentiría aún más humillada si Nin Nian descubriera que había copiado la tarea de ábaco. Rápidamente recuperó el cuadernillo de ábaco de Li Huayan y se lo devolvió. Lo siento, mi hermano mayor nos vio. No me llevaré este cuadernillo a casa. Tras devolver el folleto, cogió su mochila y salió corriendo tras de Si-chen. Salió corriendo por la academia sin verlo. Mientras miraba alrededor, una voz fría provino de cerca. Por aquí. Chang-yu se giró y vio a la persona apoyada contra el león de piedra junto a la academia con los brazos cruzados y de inmediato suspiró aliviada y se acercó. Dijo: creí que ya te habías ido. Si-chen la miró fríamente. ¿No sería más conveniente para ustedes dos irse? Chang-yu se enfadó y lo miró con ceño fruncido. ¿De qué tontería estás hablando? No voy a copiar más sus deberes de aritmética. ¿Es necesario que te burles de mí así? Si-chen sabía que había hablado imprudentemente. Su racionalidad casi se había visto superada por aquella inexplicable ola de furia. Guardó silencio por un momento antes de preguntar: ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? La ira que acababa de estallar de Chang-yu se desvaneció de inmediato, reemplazada por la culpa. Bajó la cabeza y dibujó círculos en el suelo con la punta del pie. Desde el año pasado, cuando estudiábamos el capítulo de cálculos comerciales de los 9 capítulos del arte matemático, cometía errores constantemente y el profesor me regañó varias veces, así que empecé a copiar sus deberes con la princesa mayor. Ki-chu sentía que como princesa de la nación ser reprendida por la maestra era vergonzoso, así que llevó a Chang-yu con ella para que copiara la tarea. Chang-yu pensó que, dado que Ki-chu estaba copiando, negarse a hacerlo sería una falta de respeto hacia ella, así que se unió a la práctica. Si-chen la miró fijamente. «Aprendes todo mal». Chang-yu no dio más explicaciones y, como efectivamente había copiado, bajó la cabeza y dijo con desánimo: «Sé que me equivoqué. Por favor, no se lo digas a mi madre».
Con ella con la cabeza gacha, con aspecto obediente y dispuesta a ser regañada, él manteniendo una expresión fría como la de un villano. Los estudiantes que pasaban por allí a menudo los miraban de reojo. La sien de Sicchen se contrajo 2 veces con rostro serio. Preguntó: ¿No puedes resolver los problemas de cálculo comercial? Chan Yu susurró: ahora también está en el capítulo de ecuaciones y de cálculo del teorema de Pitágoras. Sicchen finalmente se frotó la frente y se preparó para llevarla a una taberna como solía hacer en las tierras del norte, pero por alguna razón se detuvo y preguntó: ¿dónde sueles copiar tus deberes? Chan Yu confesó con sinceridad: tenemos miedo a que nos vieran en la academia, así que la princesa mayor y yo reservamos una habitación privada en la taberna Ruji, en la esquina de la calle. La expresión de Sicchen se volvió aún más fría. Te resulta conveniente también roer una pata de cerdo, ¿verdad? Una ira singular como los que si bien le hubieran robado algo preciado de su pasado surgió en su corazón. Sicchen no sabía por qué estaba tan furioso, pero la idea de que alguien hubiera ocupado su lugar durante los 5 años que estuvo ausente lo oprimió al pecho inexplicablemente, llenándolo de una inmensa malicia hacia esa persona. Era como si esa persona fuera un ladrón que le hubiera robado su posesión más preciada. La distancia actual entre él y Chan Yu se debía únicamente a ese ladrón. Chan Yu pensó que estaba enojado porque ella copió la tarea de aritmética de Li Guayan y fue a la taberna a comer algo rico, así que rápidamente explicó: no comí. Qichu era una persona elegante que, como mucho, pedía una tetera y algunos aperitivos. Sicchen resopló poniendo fin a su sarcasmo, pero tampoco lo llevó a una sala privada de la taberna. Mientras conducía a Chan Yu de regreso, pasaron junto a la orilla de un río donde había un pabellón con mesas y taburetes de piedra. Chan Yu llevó a Chan Yu adentro, se cruzó de brazos y dijo: estudiaríamos aquí. Avísame si tienes algún problema. Chan Yu sacó obedientemente su pincel, tinta, papel y tintero. Mientras se disponía a escribir, lo miró con vacilación. Sicchen frunció el ceño y preguntó: ¿qué ocurre? Chan Yu dijo con cautela: no sé cómo resolver ninguno de ellos. Sicchen respiró hondo y conteniendo su ira mientras preguntaba: ¿qué has estado aprendiendo en el colegio imperial todos estos años? Chan Yu susurró: solo me perdí una clase de aritmética y después de eso no pude entender nada más. Sicchen la miró y dijo: ¿no sabes nada de esto y te atreves a copiar la tarea de otra persona? Chan Yu, sintiéndose culpable e impotente, respondió: lo copié porque no sabía. Sicchen la miró con furia: aléjate de ese chico de la familia Li de ahora en adelante. Te da respuestas cuando no las sabes. Tiene malas intenciones. Cuando te ayude a copiar esos poemas y ensayos antes, fue porque solo ya te los sabías de memoria a la perfección que los escribí para ti. Incluso Li Guayan fue arrepentido junto con ella y Chan Yu se sintió bastante culpable, pero ahora que se encontraba en una posición vulnerable, no se atrevió a hablar en voz alta, simplemente bajó la cabeza y escuchó la reprimenda, mostrando una actitud sumisa y lastimera. Sicchen la miró finalmente y dejó de regañarle diciendo: saca tu libro, hoy volveré a enseñarte desde el capítulo de Chang'an. Chan Yu sacó el libro, ni siquiera mirarlo. Sicchen explicó directamente: Chan significa estimación y Gon se refiere a trabajo y tiempo. Por lo tanto, Chang'an consiste en calcular el tamaño de los objetos para estimar la mano de obra necesaria para los proyectos de ingeniería. Por ejemplo, con las constantes guerras de las regiones del norte, las murallas de la ciudad necesitan reparaciones anuales. Determinar cuánta tierra y piedra deben reunir artesanos, todo esto se debe calcular utilizando los métodos desde Chang'an. Chan Yu se había estado tan abatida y sin energía, se concentró al instante al escuchar la explicación de Sicchen. La voz de Sicchen continuó: Yuadi significa excavación de tierra y Yan se refiere al suelo compactado. Rang es el suelo suelto. Yu es la tierra arruinado. Para calcular el suelo suelto a partir de la tierra excavada, multiplique por 5 para el suelo compactado y multiplique por 3 todo dividido en 4. Impartió clases desde el mediodía hasta la Puerta del Sol. Y Chan Yu finalmente comprendió el cálculo del Chang'an, incluso llegando a resolver con precisión los problemas que le había dejado su maestro. Esto animó mucho a Chan Yu. Al notar que tenía los labios resecos de tanto hablar, le compró generosamente un manojo de lonjares a un anciano que los vendía en una barca a lo largo del río.
Chen apartó la cara. No me gustan las cosas dulces. ¡Qué lástima!, dijo Chan Yu con pesar. Entonces tendré que comérmelos yo. Arrancó uno de la rama podada y lo apretó entre ambas manos con pulpa blanca translúcida y los desprendió. Su dulzura refrescante le llenó la boca mientras los comía. Chen estaba sentado en la barandilla de madera del pabellón con una rodilla doblada. Apoyó en un pilar como si contemplara el río que serpenteaba en la distancia bajo el sol poniente. Sin embargo, su mirada se desviaba ocasionalmente hacia un lado, deteniéndose en la muchacha que estaba en cuclillas sobre un taburete de piedra con las manos manchadas del jugo de lonján. Mientras mordía la pulpa de la fruta que se iba exprimiendo, la comisura de sus labios rozó con la piel del lonján, recorriendo una moto de polvo de la cáscara como si estuviera formando allí un pequeño lunar. Cuando más miraba a Chen, más le molestaba, o mejor dicho, esa mancha se le clavaba en el corazón como una espina, causándole una picazón e irritación. Cuando su mirada volvió a posarse en ella, finalmente frunció el ceño y dijo: «¿Tienes algo sucio en el comisura de la boca?» Al oír esto, Chan Yu se secó con la mano y giró la cabeza. «¿Ya se fue?» Chan echó un vistazo y dijo: «Sigue ahí». Chan Yu se limpió con más fuerza, frotándose la comisura de los labios hasta enrojecerla. «Ven aquí», dijo Chen frunciendo el ceño. Chan Yu se acercó obedientemente y cuando su dedo índice rozó la comisura de sus labios, ambos quedaron paralizados por un instante. La puesta de sol tiñó de rojo todo el río y ella también se ruborizó el rostro. Solo la comisura de sus labios, por haber comido demasiados longares, parecía húmeda cuando él la rozó con el pulgar. Chen percibió un aroma dulce y fresco como la fragancia de la pulpa del lonján. Hecho, al retirar la mano, la escondió en su espalda, sin atreverse por primera vez a mirar directamente a la chica que tenía por delante. Su corazón latía con fuerza como tambores de guerra, igual que la primera vez que pisó el campo de batalla. Esa noche Chen tuvo un sueño inexplicable. En el sueño seguían en el pabellón junto al río. Chan Yu sostenía un manojo de lonjares y los comía. Sus labios rosados brillaban con el dulce jugo de la fruta, como pétalos de duraznos adornados con el rocío matutino de marzo. Abrió sus claros y brillantes ojos almendrados y le preguntó: «¿Tengo algo en los labios?» Y él la miró fijamente. Deseando decir que no, pero inexplicablemente comenzó a jadear sin poderlo controlar. Le acarició la nuca y la besó con cierta brusquedad. Cuando Chen despertó sobresaltado del sueño, su expresión era sumamente sombría. Se quitó las sábanas de encima y fue a la habitación contigua a tomar un baño frío. Cuando Chan Yu no vio a Chen durante varios días seguidos, ya no lo acompañaba a la taberna Ruye para copiar los deberes de aritmética de Li Guayan. Cuando Qichu se enteró de que el hermano mayor lo había descubierto, sintió mucha compasión por Chan Yu. Pero pronto Qichu también dejó de copiar los deberes de Li Guayan. Chan Yu esto le pareció un tanto extraño. Qichu no temía a nada ni a nadie, solo a su madre era capaz de controlarla. Sin embargo, Qichu se sonrojió y tartamudeó diciendo que su profesor se había enterado y estaba disgustado. Chan Yu sabía que el maestro de Qichu apreciaba no era otro más que el maestro Gongsun, que solo había obtenido el tercer puesto en los exámenes imperiales 2 años antes y que actualmente estaba asignado a enseñar en el colegio imperial. Chan Yu desconocía cómo el profesor Gongsun había descubierto que Qichu copiaba los deberes, pero ahora Qichu acudía a clases particulares de aritmética con el profesor Gongsun todos los días después de clase, y Chan Yu sentía bastante envidia. Chan Yu, preguntándose si Chen la consideraba demasiado tonta, notó que él había estado evitándola después, como si tuviera miedo de seguir enseñándole. Cuando Li Guayan supo que Chan Yu necesitaba estudiar aritmética intensivamente, se ofreció amablemente a enseñarle. Chan Yu pensó que una vez que lo dominara, finalmente podría alzar la cabeza con orgullo frente a Chen. Desafortunadamente, el primer día que Li Guayan le dio clases, Chen volvió a recogerla después de la escuela. Al ver al joven de pie junto a la puerta con una mirada tan fría que podía congelar el hielo, Li Guayan tragó saliva con dificultad mientras sostenía el libro de texto y dijo: señorita Meng, su hermano mayor está aquí, quizás debería darle clase otro día.
Al ver que Sichem parecía estar de muy mal humor y sabiendo que ya tenía prejuicios contra Li Wayang, Chan Yu temió implicar un inocente y asintió. Después de que Li Wayang se marchara, ella frunció los labios y dijo que no estaba copiando la tarea, estaba aprendiendo con él el capítulo de transporte equitativo. Ah, ¿y cómo va el aprendizaje? Sichem levantó la vista para mirarlo. Su tono era tranquilo, pero esa tranquilidad resultaba intimidante. Chan Yu dijo, todavía no lo domino. Sichem dijo, volvamos, yo te enseñaré. Chan Yu lo miró sorprendido. Pensé que me considerabas demasiada tonta y que ya no querías enseñarme. Sichem la miró con una sonrisa fría. Eras realmente estúpida, así que de ahora en adelante no hagas suposiciones. Chan Yu, incapaz de contener su ira, dijo, te enviaré un regalo de vuelta, pero te negaste a verme. Si eso no es que me estás evitando, ¿por qué no querías enseñarme entonces qué fue? Sichem se detuvo en seco y Chan Yu casi chocó contra su dura espalda. Se dio vuelta y Chan Yu alzó la vista para encontrarse con su mirada, viendo únicamente sus ojos oscuros e insondables. Dijo, he estado pensando algunas cosas y cuando las aclare podré verte. Chan Yu preguntó confundido, ¿qué cosas? Sin embargo, Sichem dijo, no querrás saberlo ahora mismo. Chan Yu, esto le resultaba desconcertante. Pero gracias a la enseñanza diligente de Sichem, sus estudios en aritmética le valieron la máxima calificación de A1 al final del año académico. Chan Yu solo oía fragmentos de los asuntos de la corte por boca de su madre y sus compañeros de clase. Sabía que se avecinaba una dura batalla más allá de la frontera y que el tío Xie guiaría a su padre y a su abuelo más allá del paso para luchar contra los turcos del norte, y que su padre no podría regresar a la capital este año para celebrar el año nuevo con ella, su madre y su hermana. Dado que la señora Xie visitaría a su familia materna, el primer día del año nuevo le pidió a Mel Ligua que llevara a Chan Yu y a su hermana a la residencia Xie para celebrar juntas la noche vieja. A lo largo de los años, siempre que Wei Qilin no regresaba a la capital para las festividades de año nuevo, lo celebraban de esa manera. Sin embargo, este año, con la presencia de Sichem, el ambiente parecía más animado que nunca. Chan Nin ansiaba ver los fuegos artificiales, mientras que la señora Xie y Mel Ligua seguían charlando en la mesa. Chan Yu y Sichem habían llevado a Chan Nin al patio a encender petardos y fuegos artificiales. Las dos mayores se complacieron al pequeño en sus bulliciosos juegos hasta que Chan Nin, agotado como un cerdito, sintió sueño. Chan Yu le envolvió con una manta gruesa y la acostó a dormir en el mullido sofá cálido del pabellón. Tras haber bebido demasiado vino de frutas durante la comida y después de correr por la nieve y encender petardos en el exterior, el rostro de Chan Yu estaba enrojecido, ya fuera por el viento o por los efectos persistentes del alcohol. Su mente se nubló. En el cálido pabellón no había mantas adicionales, pero debajo de la mesa baja había un brasero de carbón. Ella se inclinó sobre la mesa para descansar un rato, esperando a Mel Ligua y a la señora Xie terminaran su conversación para regresar a la casa juntas. Cuando Sichem fue a buscarlas, encontró a las dos chicas, a la mayor y la menor, profundamente dormidas en el cálido pabellón. Afuera el viento y la nieve arrasaban. Se desabrochó la capa y se la echó sobre los hombros a Chan Yu. Chan Yu murmuró algo inteligible mientras dormía, pero el vino la había dejado profundamente inconsciente y no despertó. Sichem la miró fijamente a la luz de las velas, con el rostro sonrojado, y sus ojos se detuvieron en sus labios carnosos. A la tenue luz de las velas, el joven se levantó con un suave suspiro. Tras una última mirada a la muchacha que dormía plácidamente en la mesa, cerró en silencio la puerta del cálido pabellón y se marchó. Solo entonces las largas pestañas cerradas de la joven se movieron levemente. Sus labios, ya de por sí rosados, parecían ligeramente hinchados a la luz de las velas. Poco después del año nuevo, antes de que Chan Yu pudiera celebrar su ceremonia de mayoría de edad, llegaron noticias trágicas desde más allá de la frontera. Su abuelo había resultado gravemente herido en batalla.
Mel Liwa estaba preocupada, pero la frontera se encontraba a miles de kilómetros de la capital. Siendo una mujer de salud delicada y con una hija pequeña de menos de 5 años, no podía empacar de inmediato y viajar al lado de su padre para cuidarlo. Chanyu se ofreció a ir en su lugar para visitar a su abuelo y al otro lado de la frontera. Mil Liwa sabía que su hija había practicado artes marciales con su padre desde pequeña y que nunca había descuidado su destreza con la espada, incluso después de mudarse a la capital, donde a menudo entrenaba con los guardias de la hacienda. Tras pensarlo detenidamente, finalmente accedió. El día que Chanyu partió hacia el norte, Zichen salió de la ciudad a caballo para despedirla, acompañándola durante más de 10 li. Al despedirse le entregó una ficha. Esta ficha puede movilizar mi guardia personal. Si encuentras alguna dificultad en tu viaje, no dudes en pedirles ayuda. Chanyu agarró la ficha y le preguntó, ¿me la das a mí? ¿Pero qué hay de ti? El viento y la nieve eran demasiado fuertes. Sentado en su caballo, Zichen miró hacia la capital y dijo, por ahora no puedo regresar. Chanyu apenas comprendió lo que quería decir, intuyendo vagamente que la exitosa campaña de Xie Linchan contra los Hue del Norte no podía estar relacionada con el papel de Zichen como instructor de artes marciales en el Colegio Imperial. Zichen no dijo nada más, inclinando desde su caballo. Aprovechó su gran alcance para acariciarle la cabeza, tal como lo hacía cuando eran niños. Cuando veas al viejo general Men, dale mis saludos. Chanyu murmuró con asentimiento. Entonces Zichen sacó una caja de brocado de su túnica y se la entregó. Tu cumpleaños es dentro de unos días. Tenía pensado en dártelo como regalo de tu mayoría de edad ese día, pero debo entregártelo ahora. Chanyu abrió la caja y encontró una horquilla de jade exquisitamente elaborada. La horquilla era de un blanco puro, salvo por un toque de rojo sangre de paloma en el extremo, como el primer resplandor del amanecer, un detalle que le daba vida a toda la pieza. Ella frunció el ceño. Esto es demasiado valioso. La calidad del jade por sí solo dejaba claro que no se trataba de una pieza común. Zichen se burló. ¿Para tu ceremonia de iniciación te daría algo indigno? Chanyu pareció recordar algo y guardó silencio. Sin embargo, Zichen la miró con una serenidad inusual. Cuando seas mayor de edad, tengo algo que decirte. Chanyu bajó la mirada y asintió levemente. Zichen hizo retroceder su caballo unos pasos. Vete ya, ten cuidado en el camino. El carruaje había recogido una buena distancia sobre el terreno nevado cuando Chanyu levantó la cortina para mirar hacia atrás. Aún podía ver al joven erguido en la ladera con una postura recta como un ciprés milenario. Sin embargo, Zichen jamás imaginó que esta despedida casi le costaría a la chica para siempre. A finales de febrero, los informes urgentes del campo de batalla procedentes de la frontera norte volvieron a llegar a la capital a una velocidad vertiginosa. En un tiempo récord de 800 li, el emperador se enfureció tras leer los informes y toda la corte quedó conmocionada. El general Sui Tuo, descontento con la orden de Xie Linchan de permanecer acuartelado en el paso, condujo sus tropas al interior del desierto en persecución del enemigo, con la esperanza de obtener méritos militares. El ejército turco del norte, acorralado tras días sin suministros, movidos por la desesperación, decidió atacar Jinzhou solo para encontrar una ciudad mal defendida. Exultantes, las fuerzas de Turquía del norte lanzaron un ataque feroz como lobos hambrientos que se abalanzaban sobre su presa. Menchuyan, gravemente herido, ordenó la evacuación de los civiles y se puso su armadura, preparándose para defender las murallas hacia la muerte. Pero su nieta, que había estado cuidando en el ejército, sacó inesperadamente una ficha y reunió un grupo de soldados de élite y ordenó a la guardia personal que escoltara a Menchuyan a un lugar seguro. Acto seguido se puso su armadura y se hizo cargo de las defensas de las murallas. Cuando ya no pudieron mantener la posición, ella dirigió las tropas restantes en una retirada de distracción para alejar el enemigo, dando así más tiempo a los civiles para escapar. Finalmente, los turcos del norte la empujaron por un precipicio y su destino quedó en el olvido. Xie Linchan regresó con el ejército principal justo a tiempo para reforzar Jinzhou. La ciudad se salvó y los civiles tuvieron tiempo suficiente para evacuar
con pocas bajas, pero a pesar de enviar numerosos grupos de búsqueda para encontrar a la nieta de Men Chuyan, seguía sin haber noticias. Cuando Men Liwa escuchó la trágica noticia, casi se desmaya de tanto llorar. Wei Wan permaneció a su lado sin separarse. Al oír la noticia, Zichen cabalgó inmediatamente toda prisa hacia el palacio. Nadie supo qué le dijo al emperador. Tras abandonar al palacio, ni siquiera regresó a casa, limitándose a dar instrucciones a su sirviente para que transmitiera un mensaje antes de galopar hacia el norte. Un viaje que normalmente duraba 3 a 5 días, incluso para un mensajero urgente de 800 li, Zichen lo recorrió tan solo en 2 días y medio, cabalgando día y noche hasta llegar al tal acantilado donde Chan Yu había caído. Por suerte, un gran río fluía río abajo. Lo siguió preguntando a todo aquel que encontraba por el camino. Medio mes después, finalmente le encontró en un pequeño pueblo llamado Linan. Una pareja de ancianos Sao la encontró junto al río helado, pensando que ya había muerto congelada. Intentaron enterrar a la joven desconocida, pero descubrieron que aún se aferraba a un hilo de vida. El anciano, un antiguo veterinario, intentó un remedio desesperado como último recurso. Contra todo pronóstico, la tenaz voluntad de vivir de la niña la salvó. Tras medio mes de penurias y exposición a la intemperie, un desaliñado Zichen se encontraba en la puerta del pequeño patio de la familia Xiao. Un halcón gerifalte blanco como la nieve aterrizó en un tejado cercano, bajo el cual una ventana de madera destartalada permanecía entreabierta. Dentro, junto a la ventana, una muchacha envuelta en un abrigo remendado y desgastado estaba sentada en la cama sosteniendo un cuenco de medicina desconchado. Tenía el ceño fruncido mientras luchaba por beber la amarga infusión. Los ojos de Zichen se enrojecieron repentinamente. Dio un paso adelante, pero a medida que la tensión en su corazón disminuía, el agotamiento y el frío de casi medio mes sin descanso lo abrumaron. La oscuridad cubrió su visión y perdió el conocimiento. Chan Yu oyó un fuerte golpe y se giró para ver al joven desplomado en el umbral. Sosteniendo el cuenco de medicina, intercambió una mirada de desconcierto con la anciana que velaba junto a su cama. Cuando Zichen despertó, solo encontró al anciano de apellido Sao atendiéndolo junto a la cama. Reprimiendo una tos provocadora por el frío persistente, preguntó con voz ronca: ¿Dónde está la joven que buscaba? El anciano respondió: esta jovencita se lastimó la pierna y todavía no puede levantarse de la cama. Está descansando en la habitación de al lado. Zichen le dio la cabeza para mirar por la ventana. Tras varios días de intensa nevada, por fin había salido el sol. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de madera cubierta con papel, ofreciendo un poco de calor, pero brindando una reconfortante sensación de bienestar. Cuando el anciano se marchó, su trabajo de carpintería, Zichen se esforzó por ponerse un abrigo sobre los hombros y salió de la habitación. La ventana de la habitación de enfrente permanecía abierta, bañada por la luz del sol. La joven estaba sentada acicalando con sus dedos, aún con costras, las plumas blancas como la nieve del halcón gerifalte posado en el alféizar, murmurando de vez en cuando algo como una suave sonrisa. Zichen se apoyó en el marco de la puerta y la observó durante un largo rato. Al percatarse de su presencia, Chan Yu giró la cabeza. ¿Estás despierto? ¿No se te ha pasado el frío? No te quedes expuesto al viento, la fiebre podría volver esta noche. Su mirada permaneció fijo en ella con voz grave y seria. Casi pensé que te había perdido. Chan Yu hizo una breve pausa antes de sonreír. ¿Y si de verdad no pudieras encontrarme? Zichen respondió: te había encontrado de todos modos, viva o muerta. Aún sonriendo, preguntó: ¿y ahora que lo has hecho, Zichen? Me gustaría preguntarte si te casarías conmigo. Inclinando la cabeza, Chan Yu preguntó: ¿a esto te referías aquel día cuando me despediste de la capital? ¿Algo que querías decirme después de que alcanzara la mayoría de edad? El joven, pálido y enfermizo, apoyado en el marco de la puerta, respondió lentamente: sí. Su expresión resulta resuelta e inquebrantable. Chan Yu preguntó: ¿y qué pasa si me niego? Zichen respondió: mientras tengas la pierna herida y no puedas huir, te llevaré de vuelta para casarnos. Chan Yu volvió a reír. ¿Desde cuándo eres tan prepotente?
Con absoluta sinceridad, Seychen declaró: «Nunca he sido un buen hombre». Con un ligero ceño fruncido, Chan Yu se dio una palmadita en la cabeza. «Qué extraño, me parece que ya me has dicho esto antes». Soltó una carcajada hablando de esto. «Mientras estaba inconsciente por mi herida, tuve un sueño de lo más peculiar. En él tú eras el herido y yo estaba aquí varado, mientras que me convertía en la hija de un carnicero». Escuchando en silencio, Seychen dijo: «Si pudiera ocupar el lugar de tu sufrimiento, lo haría». Pero Chan Yu negó con la cabeza. «El sueño fue demasiado amargo. Tú perdiste a tus padres, yo perdí a los míos. El presente es mejor». Seychen la reprendió suavemente: «Niña tonta, los sueños nunca se hacen realidad». Chan Yu asintió con la cabeza y dijo: «Cierto, debe haber sido falso. En el sueño incluso te casaste con alguien de mi familia. ¡Qué absurdo!». Seychen guardó silencio un instante, mirándolo con una expresión indescriptible. «¿En qué sueles pensar?». Chan Yu levantó inmediatamente 3 dedos. «Que Dios me perdone, jamás me imaginé que te casarías con alguien de mi familia». Seychen interrumpió abruptamente: «¿Estaba Li Wang en tu sueño?». Siendo una persona honesta, Chan Yu asintió con seriedad: «Sí». Al ver el rostro de Seychen se ensombrecía, añadió confundida: «Pero en el sueño nunca copié sus deberes. Fuiste tú quien me enseñó a leer». Justo cuando Seychen comenzaba a sentirse algo apaciguado, le oyó murmurar: «Aunque en el sueño también tenía un prometido». La sien de Seychen se contrajo mientras le gritaba una orden a alguien invisible: «Preparen el carruaje de inmediato, átenla y tráigala de vuelta a la residencia». Chan Yu vio a varios guardias de las sombras caer del tejado e inmediatamente se aferró al alféizar de la ventana alarmada y mirándolo fijamente. «¿Qué estás haciendo?». Seychen apretó los dientes con furia: «Te llevaré de vuelta para casarnos. Es mejor actuar ahora que arriesgarme a tener complicaciones más adelante». Chan Yu se aferró al alféizar con la ventana y gimió: «No quiero. Quiero ir al campo de batalla y matar enemigos y convertirme en general».